La identidad tenía que ver con... Se escucha, ¿no? Sí. ¿Se escucha bien? Vale. Sí, ¿no? La identidad tenía que ver con quién eres y mantenerte firme sobre eso, pero ahora iríamos a otra parte que para mí es la más importante. Personalmente, ¿eh? Que decir, todo tiene un proceso que tienes que ser capaz de observarlo, de tomar conciencia. Desde una pequeñita base empezamos a crecer este nivel de conciencia y está estructurado porque cada taller nos ayude a evolucionar, ¿no? Hasta incluso vamos a hablar de riqueza, de abundancia, que antes ha hecho un poquito la introducción a Moreno, pero entraremos en más para adelante con más a fondo con el tema del dinero, que yo creo que todos los que estáis aquí os gustaría entender un poquito más el tema del dinero, porque creo que hay mucha energía y mucha identificación con muchas formas de ser y es importante darle luz, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarte de algo que probablemente te está afectando muchísimo, eh, más de lo que tú crees en tu negocio o lo que puedes imaginar, aunque casi nadie nos enseña o nos dice que esto está pasando. Aunque se puede intuir, nadie lo verbaliza o lo puede compartir, ¿vale? Entonces, tiene que ver con la coherencia interna a otro nivel. ¿Vale? A otro nivel. Vamos a hablar a otro nivel de conciencia, ¿vale? Porque muchas personas trabajan muchísimo, hacen llamadas, ven entrenamientos, suben historias, hacen presentaciones, persiguen metas, ¿no? Tienen ¿cómo se llama? El panel de los sueños, ¿vale? Pero aún así, eh, tienes pocos resultados, ¿vale? Y entonces piensan, ¿qué es lo que pensáis que piensan? Que necesitas más estrategias, que necesitas mejores cierres, que necesitas más motivación, que necesitas cambiar de herramienta, que necesitas un guión perfecto, que necesitas ser más guapo, ¿vale? Pero muchas veces el problema no está fuera, ¿vale? El problema es que hay una distancia enorme entre lo que muestran y lo que realmente sienten dentro. Y esa distancia se percibe. ¿Ok? Entonces, tu negocio nunca crecerá más que tu nivel de coherencia. Y esto siempre lo hemos escuchado. Yo llevo 20 años dedicándome a Herbalife y siempre he escuchado que si tu cheque sube más que tu mentalidad, automáticamente tu cheque se pondrá al nivel de tu mentalidad. Eso es así, ¿vale? Entonces, esto es bueno porque puedes saber que efectivamente los ingresos que estás ganando tienen que ver con tu nivel de conciencia. Y entonces es maravilloso porque en este curso lo que hacemos es trabajar nuestro nivel de conciencia para subirlo, ¿ok? Y por añadidura, sí o sí, eso va a pasar, ¿vale? Entonces, porque al final lo que hablamos, las palabras, ¿vale? Es energía. Y cuando una persona empieza a alinearse internamente, ¿vale? Que decir, cuando tú empiezas a hablar desde un nivel más poderado, más de poder, automáticamente la gente lo va a percibir. Pero también lo perciben lo contrario, es decir, perciben tu energía desde donde estás, ¿vale? ¿Ok? Entonces vamos a hablar del tema. La gente siente tu energía antes que tu discurso. Nada más, incluso nada más entras por la puerta, ya está percibiendo qué hay dentro de ti, aunque parezca mentira. Por eso siempre dicen tu imagen, la primera imagen es la que cuenta, ¿no? La que, ya, efectivamente. Pero aún así todo, la imagen está muy bien, pero también se percibe muchísimo lo que es cómo te brillan los ojos, cómo hablas, qué vocabulario utilizas. Creo que entendamos que al final el vocabulario que utilizamos, mira, yo tengo un GPT, después os lo compartiré si lo queréis, ¿vale? Me lo pedís y os lo comparto. Tengo un GPT que es como si fuera el chat GPT, pero un GPT es una inteligencia artificial personalizada que tiene una documentación cargada dentro de ella y lo que te hace es pues hablar con la documentación que tiene cargada de ella, ¿vale? Dentro de ella. Pero yo tengo una del doctor Hawkins, todos los libros del doctor Hawkins
todos, cada uno de ellos, entonces cada vez que me responde, siempre me responde desde el conocimiento del doctor Hawkins, ¿no? Entonces, justamente cuando yo le hablo, le expreso algo que hay dentro de mí con referente, sé que es mío, ¿no? Pero cuando le hablo referentemente, le hago referencia a una persona, ¿vale? Automáticamente siempre me responden que va a ver mis palabras. Quiere decir, todo lo que él lee, que decir, interpreta, tiene que ver con mi forma de expresarme, porque mi forma de expresarme es realmente mi nivel de conciencia donde estoy en la actualidad o cómo estoy afrontando la situación que estoy viviendo. Entonces, incluso cuando tú hablas, tú le dices a una persona buenos días, hablas con una persona que viene de la calle, hablas en una persona que le estás pidiendo un contacto, estás con un distribuidor, todo ese vocabulario que tú utilizas tiene un nivel de conciencia. Y esa forma de comunicarte, de forma inconsciente, el cuerpo sabe que estás en ese nivel, ¿vale? Y reacciona para hacerte de espejo, ¿ok? Por eso, a ver, Moreno, acepta todo, que da igual. Sí, da igual, ¿qué manda? Vale, entonces, por eso es algo que muchos distribuidores todavía no entienden. Puedes tener el mejor producto, el mejor plan de marketing, la mejor presentación, el mejor sistema. Bueno, y esto lo podéis ver. Es decir, ¿cuántas veces pedís la mejor presentación? ¿Cuántas veces pedís el mejor HM? El HM que está haciendo el otro, la presentación que tiene el otro, la encuesta que tiene el otro. ¿Nos damos cuenta? Y entonces ahí será el tema que te dicen, ya, ya, pero es que a mí me han dicho que este es un negocio que hay que simplemente copiar. Ya, pero hay una cosa que es copiar y una cosa es desde dónde estás copiando. ¿Vale? Es decir, siempre acordaos, yo con esto soy muy radical. A mí me importa un perfil de la acción. Realmente importa es la intención. ¿Ok? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Pero si por dentro, un poquito, hablábamos, ¿no? Que es, tú puedes tener el mejor producto, el mejor plan de marketing, ¿vale? Pero si por dentro dudas de ti, necesitas desesperadamente cerrar, hacer una venta, te contradices o ni tú crees lo que estás ofreciendo, la gente lo siente. La gente lo siente. Por ejemplo, tú puedes decir, piénsalo tranquilamente, tú dale una vuelta, tú dale, tú, bueno, yo no, que ahora estaría diciéndolo desde, dale una vuelta, pero tú te dices, vale, dale una vuelta, dale una vuelta, pero por dentro estás rogando mentalmente, ojalá entre porque necesito volumen, por favor que compre. Y aunque no lo digas, la energía cambia. Se nota en la mirada y en la presión que sin darte cuenta estás ejerciendo la otra persona. En el tono, incluso la tonalidad de la voz cambia y por supuesto en la ansiedad que transmite tu cuerpo. Y el ser humano detecta necesidades emocionales muy rápido. Tener en cuenta que una de las habilidades que si te pones a pensarlo, una de las habilidades principales que tuvo el ser humano fue caminar y conectarse con las emociones. A ver, porque esto me está quitando algo la velocidad y veo que me corto. Permitirme que cierre algunas cosas. Vale. Ahora, ¿lo reconocéis? Que decir, imaginaos cuando estábamos en las cavernas. En las cavernas la gente no hablaba. Pero sí que miraba, si podía atacar a una tribu, no podía atacar a una tribu. Moreno, se escucha mal. Vale. Vale, que me está quitando la velocidad.
¿Quién eres? ¿Vale? Está fuera. ¿Qué me estás quitando? Cierro por aquí. Quitar. Salir. Quitar. Salir. Y salir. Vale. Ok. Espero que se escuche mejor. Vale. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Cuando tú te das cuenta de estas cosas y empiezas a tomar conciencia, vais a ver que hablando personas de forma muy sencilla, sin tener tanta palabrería. Uy, ¿por qué va así lento? Vale, sin tener tanta palabrería, automáticamente las personas conectan con esa gente y crean confianza. Y en cambio, otros con un discurso perfecto, incluso cuando tú terminas, por ejemplo, lo habréis percibido en alguna formación, ¿no? Que la persona te dice palabras muy bonitas y tú terminas reventado. Que si terminas como cansado, digo, ¿por qué he cambiado cansado? ¿Por qué he terminado cansado? Porque la forma desde donde está comunicando, en vez de darte energía, te quita energía. Porque está reclamando atención. ¿Se entiende? Bueno, pues todos, en cierta medida, sin darnos cuenta, podemos estar ahí, ¿vale? ¿Y qué es realmente coherencia interna? ¿No se escucha bien? ¿No? Podéis abrir el micro y decírmelo. ¿Se escucha bien o no? Ahora sí. Ahora sí, Ah, ahora vale, sí. perfecto. Vale, ok. Entonces, ¿qué es coherencia interna? Pues coherencia interna es cuando lo que piensas, lo que sientes, lo que comunicas y lo que haces van en la misma dirección. Claro, aquí hay mucho que tratar, porque imagínate cuando lo que tú piensas está en un nivel de energía bajo y estás en el miedo y están viniéndote pensamientos del miedo. Entonces, muchas veces realmente eres coherente. Lo que no quieres es reconocer lo que estás pensando. Pero básicamente siempre vas a actuar desde la coherencia. Lo que es incoherente lo que dices. Me explico que si yo tengo miedo a hablar con la gente, yo no voy a salir a hablar con la gente, pero voy a decir que voy a hablar con la gente, pero no voy a hacerlo, porque así es como me siento. Claro, ¿y dónde entra el cambio de paradigma? Realmente el cambio de paradigma es cuando realmente reconoces que hay un pensamiento de tengo miedo, lo dejas ir, lo reconoces, lo dejas ir y te subes a un nivel más alto y desde ahí empiezas a tener una coherencia con lo que tú sientes y eso te va a dar energía para salir a la calle y hablar con la gente. Pero efectivamente, mientras te sigas identificando con tus pensamientos, va a haber incoherencia con lo que dices y con lo que haces. Porque lo que piensas y lo que sientes es coherente. Y lo que haces también. Y lo que está moviendo, lo que no es coherente es lo que dices. Que si la mayoría de veces la incoherencia tiene que ver con lo que dices. Porque estás pensando, estás actuando y estás sintiendo igual. Esto que estoy explicando se puede entender. ¿Me estoy explicando bien? Es decir, si yo tengo miedo, en mi mente hay pensamientos de miedo. O sea, que me dirán, que no sé qué, no sé cuántos, y yo dentro de mí
siento miedo. Y como siento miedo, no salgo a la calle. No salgo a la calle a hacerlo. Pero para que me acepten y me quieran, digo, sí que voy a salir. Cuando es una incoherencia, porque no lo vas a hacer. Porque tienes que ser coherente con lo que piensas, sientes y haces. Siempre el problema es lo que dices. Si tú te permites expresar qué sientes, automáticamente lo reconoces, puedes darle luz y cambiar los pensamientos que te harán que sientas de una forma y automáticamente reaccionarás desde ese sentido de coherencia. Venga, pero eso era al final y ya lo he dicho ahora. Continuamos. Entonces, tienen que ir lo que tú piensas, sientes, comunicas y haces, tienen que ir en la misma dirección. ¿Vale? Eso se llama coherencia interna. Pero una cosa es, porque una cosa es decir, creo en la oportunidad y otra muy distinta es transmitirlo de verdad. Entonces, cuando tú pienses que no sabes transmitirlo, lo que tienes que pensar es sosteniendo tus pensamientos. ¿Desde qué nivel de conciencia afrontas el negocio? Por ejemplo, piensas, quiero crecer, pero emocionalmente dudas todo el tiempo. Si seré buen capaz, si seré capaz, si soy un buen líder. Claro, si tú piensas que no eres un buen líder, piensas, sientes, haces. El problema es, la incoherencia es en lo que dices. Siempre la incoherencia no tiene que ver con la acción, porque la acción va alineada con lo que tú piensas, con lo que tú sientes. Entonces tenemos que empezar a observar a nuestros distribuidores, incluso darnos cuenta a nosotros y a nuestros clientes, que la gente siempre es coherente dentro de sus pensamientos. Lo que es incoherente son con sus palabras, pero nos da una señal de dónde está la persona. Entonces, no ataques la incoherencia verbal, da luz a la resistencia interna de su mente. Ayúdales a subir su nivel de conciencia. O tú misma, ayúdate a subir tu nivel de conciencia. Te lo estoy diciendo, que es lo que te está haciendo que seas incoherente. Desde la palabra. Porque ya sabéis que la mayoría aquí, a ver, ¿quién aquí es consciente ahora de lo que estoy diciendo? Que es incoherente con lo que dice, pero que es muy coherente con lo que siente. ¿A qué eres muy coherente con lo que sientes, pero incoherente con lo que dices? ¿Vale? Y no pasa nada. Lo acabamos de observar. ¿Vale? Ya está. No pasa, este es el punto este de que, como la Morena hablaba hace un rato, dice, oh, me acabo de dar luz. El ego se deja ir desde el sentir y lo dejas ir, te metes a la energía o desde la conciencia darte cuenta. Darte cuenta también deja el ego, lo apaga directamente porque no tiene sentido sostenerlo. Porque ahora tú, cuando tú digas, es que no, digo que voy a hacer, pero no termino nunca en plan. Bueno, pues tienes que mirar porque lo que estás diciendo efectivamente es incoherente, pero hay algo que no crees en ti que te hace que no continúes el plan. Puede ser un miedo a exponerte o no creer en ti, que si tienes que trabajar y darle luz, ¿vale? Ok. O dices, voy con todo, pero desapareces 3 días cuando algo sale mal. Cuando un cliente te dice que no quiere, cuando llevas 3 días haciendo llamadas y no coges citas, cuando un distribuidor te dice que lo va a dar todo y no se conecta a las llamadas de formación, y entonces dices, es que no seré tan buena yo, y no será tan bueno el negocio. ¿Vemos? Ok. Entonces, o hablas de liderazgo, pero te perturbas o te derrumbas con un rechazo. Y ahí aparece la incoherencia. Y el problema no es cometer errores. Una cosa que yo hablaba el otro día con mi esposa, no es cometer errores. El problema es vivir dividido internamente. La coherencia genera confianza. La incoherencia genera fricción. Y el equipo y el cliente siente esa fricción aunque no
sepa explicar. Claro, pero aquí entramos en temas interesantes, porque eso quiere decir asumir 100% la responsabilidad de lo que se manifiesta en mi vida, es decir, lo que yo veo en mi vida. Y eso hay que tener coraje, por no decir otra cosa. ¿Ok? Continuamos. Muchos distribuidores viven en una contradicción constante. Sí, se puede. Dicen, quiero crecer, pero no sostienen acción. Claro, esto lo hemos hablado. Es decir, sostener es decir que voy a hacer algo y lo hago. Y por eso no hay que poner cosas que sean muy retadoras. Tienen que ser cosas que tú seas capaz de crear evidencias para que esas evidencias vuelvan y cambien y suban tu nivel de identidad, que es lo que hablábamos la semana pasada. Es decir, en el último taller hablábamos de identidad. La identidad tiene que ver con acciones repetidas que te las crees y automáticamente te identificas como eso. Pero igual como te has identificado con eso, que ha sido una canción que te has cantado una y otra vez y al final te has hecho eso, tú puedes cambiar tu canción y tu identificación con acciones coherentes cada día, alineadas con lo que tú dices y vas a hacer, ¿vale? Para crear las evidencias para que esa identidad se mantenga. Cuando pasa algo, no son capaces efectivamente de sostener esa acción, ¿no? Desaparecen emocionalmente cuando se estado del día. ¿Qué? Vale, dame un segundo, ¿vale? Voy a conectarme por el móvil y así. A ver. Cosas del directo. Podéis preguntar mientras si queréis en el grupo y después lo respondo al final. Unirme. ¿Me escucháis? Sí, estoy. Ah, vale, el que está viendo la pantalla es Sergio. Pero con este sí que me escucháis bien, ¿vale? ¿Sí? Vale, ok. Entonces, desaparecen emocionalmente cuando algo no sale bien, cambian su energía según el resultado del día, dudan constantemente de sí mismos y luego dicen, quiero liderar. Pero necesitan aprobación constante, les afecta demasiado cada rechazo y no se sostiene suficiente a la hora de liderar. Es decir, al final vamos a lo mismo. Tú tienes una identificación con una personalidad y hasta que no cambies esa identificación, automáticamente va a ser complicado que puedas sostener lo que dices que eres. Porque la coherencia siempre va a estar presente, pero no en las acciones, sino, bueno, siempre va a ser en las acciones y lo que la incoherencia, como he dicho anteriormente, sería con tu forma de comunicarte, ¿vale? ¿Ok? Entonces, cuando hablas desde la necesidad, la otra persona lo siente inmediatamente. No hace falta decir necesito vender. La energía ya la comunica sola. Por ejemplo, persigues prospectos. Claro, espérate. Ok. Persigues prospectos, presionas conversaciones, te frustras si no responden, dependes emocionalmente de cada sí o cada no. Y aunque sonrías, transmites ansiedad. Eso es hablar desde la carencia. Ahora observa la diferencia. Hablar desde el servicio es,
Ofrecer con calma. Compartir con convicción. Y entender que tu valor no depende del resultado. Escúchame, eso que os estoy compartiendo ahora marca radicalmente cualquier tipo de presentación que tú puedas hacer. Y entonces ahí el ego entra y dice, vale, entonces yo para ser bueno vendiendo tengo que coger y decir esto. No, no tiene que ver con el decir, porque no es el decir, es lo que sientes. Pero hablar desde el servicio, de servir, es ofrecer con calma, tranquilo, no lento, no lento, es tranquilo. Porque sabes que si tiene que ser para la persona va a ser. Compartir con la convicción, que ahí es donde entra, que es lo que tú crees del producto, qué crees del resultado que una persona puede tener. Y tiene que ver con las evidencias que tú has creado, con tus resultados. Y entender que tu valor no depende del resultado. No importa si compra o no. Tu valor sigue siendo inamovible como ser humano. Porque el valor al final es el que tú te has dado, ¿eh? No te lo da la sociedad, eres tú el que te lo has dado. ¿Ok? Y ahí cambia completamente la energía. La necesidad repele, la seguridad atrae. Y eso lo prometo que no se puede fingir. Porque la seguridad real no nace del guión, nace del trabajo interno. Vuelvo a repetir. Porque la seguridad real no nace del guión, nace del trabajo interno. ¿Ok? Continuamos. Coherencia. La coherencia crea liderazgo real, no el liderazgo que se anuncia, el que se transmite. Porque el verdadero líder no necesita repetir todo el tiempo, soy un líder. Se nota. ¿Y cómo se nota? Vive el producto. Su transformación es real. Y no vende algo que ni él aplica. Sostiene acción. Y trabaja aunque no vea resultados inmediatos. Tiene estabilidad emocional. No explota por presión. Y no desaparece por miedo. Y crea y genera confianza natural. Apuntar esto, porque eso es coherencia dentro de nuestro negocio. Y para eso, ¿a quién de aquí, a ver que os vea las caritas, quién de aquí le gustaría ser un gran líder? A ver, levántame la manita. ¿Sabéis por qué levantáis la manita? Porque os creéis que no sois líderes. Venga. Y entonces siempre vais a hacer lo mismo que sentís. ¿Vale? Vais a ser muy coherentes con lo que decís. No, incoherentes con lo que decís. Cuando estáis hablando con una persona, no vais a transmitir liderazgo porque dentro de vosotros no creéis líderes. Lo siento. Ahora diréis, pues ya no vuelvo a levantar la mano que me jode la vida este hombre. Me acaba de dar cuenta de una cosa que no quería darme cuenta. ¿Vale? Pero aún así todo, no os preocupéis. Veis lo que acabo de poner en pantalla, hacerle una captura y trabajarlo. Crear evidencias con eso. Y no quiere decir hacer 10.000 puntos. Quiere decir con lo que tú crees. Yo le compartía esta mañana, dice, es que claro, mi padre me dice que si devuelvo el dinero pronto soy una persona de confianza. Y bueno, y entonces yo le decía, ¿y qué es pronto? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? Ya, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, lo que tú crees es lo que tienes que hacer. Es decir, tú tienes que ser coherente con lo que tú creas.
Vivir el producto. Para ti vivir el producto, ¿qué sería? Piénsalo. ¿Tener un peso coherente? ¿Cuál sería tu peso coherente? Pues ya estás tardando. No quiere decir que tenga que ser el peso que yo diga. Tiene que ser el peso que tú dices. Porque eso automáticamente crea una evidencia de lo que dices, que es una transformación real. Por ejemplo, una transformación real es, si antes yo reaccionaba, ser capaz de parar. Porque en mi vida lo que hacía era reaccionar. Ahora paro. Eso es una transformación real. Creas una evidencia. Y no es tan importante lo que el otro vea. Lo importante es lo que tú sientas. Acordaros. Cuando hay miedo, cuando estás haciendo en la calle un contacto que sigues, te viene de vez en cuando el pensamiento del miedo, lo dejas ir y haces un contacto más en la calle. Y dices, ole, para ti eso es una evidencia que efectivamente has soltado el miedo y has continuado haciendo lo que, en vez de huir, que antes huías. Efectivamente, no importa lo que el otro piense. No te compares. Simplemente lo que tú digas, hazlo. ¿Vale? Aunque tengas miedo, aunque vengan pensamientos malos. Porque la forma de combatir eso es, aunque te vengan pensamientos malos, lo que dices, hacerlo. Y ahí está donde entra la desidentificación del pensamiento, donde cambias un pensamiento porque tú creas evidencias y automáticamente al crear evidencias subes a otro nivel que hace que cambie el pensamiento y ya simplemente es fácil llevar coherencia. No requiere esfuerzo. Al principio, para salir de ahí, requiere acción. Nunca el cambio es parado. Nunca el cambio es sentado meditando. Nunca, jamás. ¿Ok? Continuamos. ¿Y por qué genera confianza natural? Porque sus acciones coinciden con lo que dice creer. El equipo y los clientes no siguen discursos. Sigue congruencia. Durante muchos años vi distribuidores que eran muy buenos vendiendo productos, pero todos los meses le caían los clientes, porque era incongruente con el peso. Podía ser una buena vendedora, pero después la incongruencia hacía que la gente no estuviera con ella. Porque acordaos que una persona sigue a aquella que ve que le puede hacer y ayudar a evolucionar. Entendemos que el ser humano está hecho para crecer y que todo ser humano está... Cariño, hay gente para entrar. Perdón. Vale, ¿qué quiere decir? Que hay gente, todos buscamos esa parte. Vosotros estáis aquí porque teóricamente queréis crecer. Es así, que decir, eso es parte del ser humano. Entonces, tú tienes que entender esto, que para que la gente, tú puedas influir de forma positiva, que tampoco tenemos que ni tener ganas de influir a nadie, ¿vale? Pero bueno, al final estamos en un negocio de compartir, ¿no? Tienes que ser congruente, ¿vale? Continuamos. Aquí está uno de los mayores problemas de muchos distribuidores. Quieren resultados que todavía no pueden sostener internamente. Quieren ingresos altos, equipos fuertes, reconocimiento, libertad financiera, pero siguen actuando desde el miedo, la duda, la reacción emocional o necesidades de validación. Y tienes que empezar a soltarlo. Mirad, ayer, por ejemplo, estuvimos en el evento de Valencia y allí se hace un ranking de los más productores. Teníamos claro casi, bueno, no lo sé, pero probablemente que sí, ¿no? Que podríamos ser los más productores del equipo, del grupo de distribuidores, ¿vale? Al final, por X o por Y,
por lo que sea, no se hizo. Os lo prometo que no hubo un movimiento dentro de nosotros de, uy, no han hecho reconocimiento, salir, no sé qué. Vale. Eso es empezar a estar alineados. En otro momento me hubiera jodido. Os lo prometo. Y no es ni malo ni bueno. Simplemente es observación. Darte cuenta desde dónde estás. Porque si buscas reconocimiento fuera es porque tú crees que te falta algo. Entonces, si tú crees que te falta algo, ¿qué crees que vas a estar comunicando en la vida? La necesidad. Ok. Entonces ocurre algo muy curioso. Quieres éxito, pero desaparece cuando hay presión. Quieres liderazgo, pero reaccionas como una víctima cuando algo no sale bien. Quieres libertad, pero vives esclavizado emocionalmente por cada resultado. Y el negocio siempre refleja fielmente ese estado interno. Porque no puedes sostener externamente algo que internamente todavía no eres capaz de gestionar. Y esto es una cosa que yo la puedo ver conmigo, con compañeros, la forma de comunicarse, cómo hablan del dinero, cómo hablan de las deudas, cómo hablan si el contacto sale caro, que si sale barato, que si no entran, que si nadie quiere, que hay gente que busca comprar más barato. Esa forma de comunicarte, esa forma de experimentar el negocio, la vida, tiene que ver con tu estado interno. No es nada de fuera, es todo interno. Es como, joder, si no he hecho ningún cliente, ¿qué? ¿Qué pasa si no he hecho ningún cliente? Ahí entra un punto interesante, ¿no? ¿Y si no he hecho ningún distribuidor, qué? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué pensamiento viene? Puedes meterte en culpa. Ah, es que no hago el trabajo que tengo que hacer. No tienes, estás haciendo el trabajo coherente con tu forma de pensar. Tienes que caminar evidencias. Es que no he hecho ningún distribuidor. No, no has hecho ningún distribuidor, no. Estás siendo coherente con lo que tú sientes, con lo que piensas y con lo que haces. No quieras cambiar verbalmente una cosa que es lo que estás sintiendo. Que decir, es lo que hay. Tú tienes que cambiar tu forma de experimentar el negocio. Si yo digo que tengo abundancia y que soy un ser infinito y que estoy en entrega a mi negocio y a la vida, no puedo quejarme si me tengo que ir a hacer un estudio, aunque sean 20 minutos o media hora de mi casa, y que después de esa no venga. No tiene sentido. Eso es incongruencia. Eso es incongruencia. Y le estás diciendo al universo que necesitas. O no se entiende. Y lo puedes enmascarar con que la persona es informal. No, perdona. El que está siendo es incongruente tú, con lo que dices y con lo que haces. Y con lo que piensas. Y con lo que hablas. Joder, Sergio, pero es que estás hablando de ser muy fino, ¿eh? Claro, pero es que aquí estamos para abrir los ojos. Para darnos cuenta. Tenemos que tomar conciencia. Ahora, desde ahí nunca hay castigo. Ya acordaos que yo estoy cansado de hablar, que no hay que meternos en culpa. La culpa nunca te va a ayudar a evolucionar. Tienes que darte cuenta. ¿Vale? ¿Ok? Después, si queréis preguntar algo, lo apuntáis y lo preguntáis. Y si puedo compartirlo, lo comparto, ¿eh? Si soy capaz de. Y si no, le pregunto a mi amigo el doc. ¿Ok? Venga, continuamos.
Tu equipo y tus clientes duplican tu energía, no tu información. Esto cambia completamente la forma de liderar. Durante años estuve desde el miedo. Cuando empezamos nosotros a ver de otra forma el negocio, no queríamos desde la necesidad, teníamos miedo que se juntaran con otra gente porque les van a hacer que compren productos, que todos buscan ganar dinero, que no sé qué, yo no quiero estar ahí, ¿vale? ¿Ok? Pero después con el tiempo, con la evolución simplemente por el trabajo interno, por darte cuenta, por soltar creencias, por desidentificarte con cosas, etc., te das cuenta que no tenía que hacer nada. Porque al final tú duplicas lo que hay dentro de ti. Y si yo tengo claro quién soy y desde dónde comunico, solo puede haber gente a mi alrededor de nuestro nivel. Ni es mejor ni es peor. Entonces no tengo que preocuparme de nada. ¿Y sabéis qué pasa? Que aquellas personas que no están a nuestro nivel y no evolucionan, ¿qué os digo yo? A ver, venga, a ver, si queda este mensaje. ¿Qué os digo yo que pasa cuando tú subes tu nivel de conciencia? Solo pueden pasar dos cosas. ¿Qué pasa? A ver, Pues lo que, podéis escribir, si queréis. bueno, yo me callo. Venga, ¿qué pasa? Va a participar, venga. ¿En serio? ¿En serio? Que, que quien está a tu alrededor o hay personas a tu alrededor que lo que ya te hacía espejo y como ya no sirve, una de dos, evoluciona contigo o desaparece. Eso es, gracias, esposa, que es la que se acuesta conmigo. Entonces, seguramente que lo ha escuchado más veces. Tengo que repetirlo más veces para que quede más el mensaje calado. Quiere decir, realmente, cuando tú subes tu nivel de conciencia, solo pueden pasar dos cosas. O sube, la gente con el que está a tu alrededor, sube contigo, desaparece, porque ya ha hecho lo que tenía que hacer. Esto se entiende, no tengas miedo. Porque si subir tu nivel de conciencia hace que haya más abundancia en tu vida, no te tengas problema de que la gente se vaya. Incluso te diría, agradece, porque gracias a esa persona te ayudó a ti a evolucionar. Te hizo el espejo de ver cosas que no querías sostener. Y eso que ha hecho que tú subas tu nivel de conciencia ayudándote a evolucionar. Y esa persona solo puede hacer dos cosas. Mantenerse donde estaba y desaparece porque ya no puede sostener el contexto. Es decir, esto que estoy hablando yo aquí, metemos otros distribuidores que no digo ni que estén bien ni están mal y probablemente no saben ni de lo que estoy hablando y directamente se desconectan. Porque el contexto lo escupe, porque no entienden. Y no es su momento, ni es mejor ni es peor. Pero se entiende que toda aquella persona que entre dentro de este contexto está en este nivel y va a seguir subiendo. Y la abundancia va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y va a seguir subiendo. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahora ya me he explicado bien. Ok, entonces, ¿dónde estaba? Entonces, tu negocio al final siempre se va a duplicar lo que hay dentro de ti, no tanto lo que es la información que tú les das. Entonces, esto cambia completamente la forma de liderar, porque puedes enseñar los mejores guiones, las mejores técnicas, los mejores cierres, el mejor plan, pero lo que realmente se contagia es tu estado interno. Tu cuerpo y clientes duplican. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo manejas la presión? ¿Cómo sostienes visión? ¿Cómo actúas cuando no hay resultados? Por ejemplo, si tú entras en ansiedad rápido, eso se duplica. Si tú desapareces emocionalmente cuando algo sale mal, eso se replica.
Si tú dudas constantemente, tu línea también dudará. El liderazgo energético siempre se contagia, para bien o para mal. Mira, el otro día estábamos en el club y, claro, cuando tú estás tiempo en el club, haces clientes, haces socios, entonces hay como mucha gente y casi no puedes atender a la gente, entonces dices, pues bajas un poquito el listón, no haces tanto para poder atender mejor, pero cuando ya tienes resultados, como que ya van siendo más esporádicos cuando vienen. Entonces yo bajé el tirón de la publicidad porque además quería repescar a toda aquella gente porque 3 semanas, que no sé qué, no sé cuántos, pero no hice la llamada, me metí con otras cosas, porque quería ser coherente con otra cosa, entonces dije, pues bueno, es lo que hay, ¿vale? Y entonces una clienta me dice, ya no tenéis tanta gente en el club, ya viene menos gente. ¿Sabes lo que yo le dije? Yo, claro, si no estoy haciendo estudios corporales, no hay gente que se haga. Pero cuando empiece otra vez, lo llenamos. Así, directamente. ni, ni, ni movimiento dentro de mí. Es que lo tengo claro. Es que y automáticamente hice la campaña de publicidad, pinché y ya se ha hecho un cliente nuevo. Y ya tengo toda la semana llena para trabajar otra vez. Venga, va, a tope. Porque el otro ya lo tengo ajustado. Pero yo tenía que ser coherente con lo que había dicho que tenía que hacer y tenía que hacerlo, sí o sí. Esta parte la tenía que mantener. Ya puedo sostener una cosa y la otra. ¿Vale? Por ejemplo, o lo comparto, que no tiene que ver nada con... Es simplemente de cómo tú vas creando tu identidad desde evidencias. Yo he dicho que voy a hacer un reel todos los días porque tengo una cosa en mi cabeza y quiero sostenerlo, porque así lo creo, y yo he mantenido todos los días un reel. Todos los días. Y lo he sostenido y lo voy a sostener, porque ya está interiorizado dentro de mí y he decidido que así va a ser. Sin esperar nada. Aunque sé que va a pasar. ¿Cuándo? ¿Vale? Ok, entonces, ¿cómo se construye coherencia? No pensando más, no viendo más vídeos, no motivándote 2 horas y olvidándolo mañana. La coherencia se construye en pequeñas decisiones diarias. Cumple lo que dices, especialmente contigo mismo. Por eso, esta semana pasada y la otra, quise ser totalmente coherente conmigo, independientemente lo que las personas de fuera podían percibir, como por ejemplo mi mujer. ¿Vale? Yo tenía claro lo que quería sostener. Esto, porfa, quiero que se entienda porque al final es un cambio radical en tu vida. Que es decir, entendemos que el proceso del ego, que es decir, tu mente, cómo funciona. Yo pienso, entonces yo siento, pero realmente lo que yo siento, pienso, ¿vale? Que es decir, realmente no sería lo que yo pienso, siento. Más bien siento, pienso. ¿Ok? Sería así. Yo siento, es una energía, la tengo aquí dentro y conecto con pensamientos. Estos pensamientos me hacen hacer acciones fuera. Pero dependiendo en qué nivel de conciencia, pues dices unas cosas o dices otras cosas. Yo no tengo que decir nada para que vosotros sepáis que nuestros puntos de volumen están altos y estamos haciendo el trabajo. ¿A que no hace falta decirlo? ¿A que no hace falta que lo comparta en un grupo, decir que estamos haciendo clientes y que estamos haciendo... ¿A que no hace falta? No hace falta, no hace falta decir nada porque ya es una esencia, es una energía, ¿vale? Entonces, cuando tú, por ejemplo, por X o por Y, no eres capaz de reconocer la energía que te hace pensar una cosa, ¿vale? Y te hace hacer otra, te hace hacer esa cosa, ¿vale? Y automáticamente en tu boca tú dices, yo quiero hacer esto, pero no soy capaz. Lo único que tienes que hacer es no identificarte con lo que piensas. Y aunque sea con miedo, hazlo. Ya, pero Sergio, si lo hago con miedo fuera en la calle, efectivamente el mundo va a reaccionar tal cual como yo estoy. Sí, pero por estadísticas, aún así,
alguien te va a decir que sí. Y entonces, desde ese sitio, no tienes que entrar en, he hablado con 20 personas y me ha dicho una que sí. No tienes que decir, ole, ¿has visto? Y le tienes que decir a tu mente, ¿has visto? Y si te dicen, han sido 20, pues le dices, vete a tomar por culo. Pero, ¿has visto como sí? Ale, tenéis que desidentificarse sí o sí de vuestra mente. La mente simplemente tiene que ser una parte de observación y de su vida de conciencia. Solo para observarla. Obsérvala. ¿Creéis que no me salió a mí, no han hecho el ranking? Sí, pero no me identifiqué con eso. Porfa, ¿esto se entiende? Decidme si se entiende, porfa. ¿Se entiende? Porque es que es fundamental. ¿Vale? Entonces, tú tienes que cumplir lo que dices, especialmente contigo, ¿vale? Porque cada promesa que rompes debilita tu autoconfianza. Habla desde verdad, no desde lo que crees que la gente quiere escuchar. Deja de perseguir. Comparte con calma, sin convertir el resultado en tu identidad. Claro, pero tienes que tener en cuenta esto, ¿vale? Porque claro, vale, entonces Sergio, vale, entonces yo voy a dejar de identificarme con la identidad del resultado. Vale, entonces, yo digo, chicos, esta semana no he hecho 5 clientes, estoy tranquilo, no pasa nada, no soy los 5 clientes que no he hecho. La semana que viene, estoy muy contento, esta semana 5 clientes. Lo que quiere decir que no eres coherente, porque te estás identificando con que eres un máquina porque has hecho 5 clientes. Lo que quiere decir que cuando no los hagas también estás identificado. Eres igual de máquina cuando no los haces que cuando los haces. Porque tu trabajo simplemente es hacer lo que has dicho que tienes que hacer. Y la vida te pondrá a la gente que tiene que estar. Y ya. Siempre que estés alineado con la abundancia. Claro, es que si hago 10.000 puntos, si hago 9.000 no seré tan bueno, pero si hago 10.000 sí. Ah, pero si hago 2.500 sí, pero si hago 3.000 más. ¿Cómo es el tema ese? Sé que es complicado, pero simplemente observando, ¿vale? Poquet a poquet, ¿eh? Poco a poco. Estas cosas puedo hablar porque las practico, es decir, las tengo muy interiorizadas. Y se puede. Y de verdad es otro nivel. Otro nivel, ni mejor ni peor, sino otra forma de experimentar la vida. ¿Ok? Entonces, deja de perseguir, comparte con calma, sin convertirte en el resultado tu identidad. Y sostén sobre todo acción. Incluso cuando todavía no ves frutos. Porque tu confianza crece cuando te demuestras que puedes sostenerte, no antes. ¿Esto se entiende? Hostia, es que esto es muy poderoso. Es decir, yo desde lo que lo entendí, que tampoco hace falta, no hace tanto, ¿eh? Es decir, no hace tanto, no hace tanto. Sí, te decía, hay que ser constante, ya, ¿para qué? Es que influye muchísimo en tu estado de identidad. Que si tú eres coherente, que si tú eres capaz de mantenerte firme con lo que tú dices, sientes, haces y hablas, o como se diga eso, que decir, todo eso que estábamos hablando antes, es la bomba. Es que eres como un super guerrero, porque ya no está fuera tu valía como persona. No importa lo que te diga Parito de los Palotes. Da igual que un orador diga, yo hago 20.000 puntos de volumen. Te da igual. Porque si lo dice muy orgulloso, dices, cuando hagas 10.000, madre mía, qué amargura.
Yo sé que voy a llegar a eso. Pero no porque sea mejor, sino porque sé que por coherencia y por trabajo y por subir mi nivel de conciencia y por abundancia va a llegar. Es inevitable. El cambio real ocurre cuando pasas de la necesidad a la seguridad interna. Y esto no es un cambio de técnica. Apunta, es un cambio de identidad. Antes buscabas aprobación, perseguías prospectos, dependías emocionalmente de cada resultado. Tu estado cambiaba según el resultado del día. Después, lideras sin necesitar validación. Aportas valor con calma. Sostienes visión a largo plazo, porque el ego es cortoplacista, y transmites estabilidad. Todos estos principios o valores o no negociables, esta forma de ser, de estar en el mundo, ¿vale? Marca la diferencia. Es decir, si tú cogieras y apuntas, vale, entonces, para yo ser una mujer de valor, un hombre de valor, de abundante, ¿qué debería de sostener? Sostener es aquello que tú dices, haces y lo mantienes, ¿vale? No necesitas validación externa. Si la validación ya la tienes dentro, ya eres lo que tienes que ser. Además, nunca te falta nada. Nunca, simplemente tienes que sacar lo que hay dentro. Si esto tú también lo entiendes, mola mucho. Es que estas son cosas que cuando las entiendes cambia tu forma de ver la vida y de relacionarte contigo. Tú no necesitas nada. Ya está dentro de ti. Lo único que te tienes que permitir es sacarlo. Aportar valor con calma. ¿Qué es aportar valor con calma? Es hablar desde la coherencia de lo que tú sientes, de lo que tú crees, desde tu verdad, que no quiere decir que sea la verdad, pero es tu verdad. Y tú tienes que mantenerte firme con tu verdad, desde la calma, sin querer cambiar a nadie. Sostener visión a largo plazo. Porque el cortoplacista solo ve el cliente que no ha hecho esta semana o el distribuidor que no ha firmado. Y transmite estabilidad. Transmitir estabilidad. Y tiene que ver con la paz y con la confianza, con la fe. Porque si entiendes que tú solo si te mantienes con lo que has dicho que tienes que hacer, con una verdad elevada, con el servicio, es inevitable. Y aquí quiero decir algo importante. La seguridad verdadera no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo dirija todas tus decisiones. Porque una persona coherente puede sentir incertidumbre y aún así sostenerse. Ahí aparece el liderazgo real. Que tiene que ver con identificarte con la mente, ¿vale? Entonces, quiero que esta diapositiva no la escuches rápido. Quiero que te observes con honestidad. Vamos con las preguntas incómodas. Y si quieres, después las respondes. ¿Dónde eres incoherente? Apúntalo, venga, va, te dejo un minutillo. Un minutillo, va. ¿Dónde eres incoherente? ¿Qué dices querer, pero llevas tiempo sin sostener?
¿Dónde actúas desde miedo? ¿Dónde necesitas validación? ¿Dónde reaccionas desde el ego? Apunta las preguntas y después, si quieres, tranquilamente, inviertes ese tiempo para ti. Lo que pasa es que eso se requiere de coraje. ¿Vale? Por ejemplo, quieres tener razón, te comparas, necesitas reconocimiento, tomarte el rechazo como algo personal o querer controlarlo todo. Y quizá la pregunta más importante es esta. Si tu equipo describiera tu energía actual, ¿qué dirían honestamente? Hostia, qué buena pregunta. A ver. Bueno, porque tu crecimiento empieza el día que dejas de justificarte y empiezas a verte con verdad. Ahí realmente es cuando empieza tu crecimiento personal. Entonces, quiero cerrar con esto. La coherencia es una de las energías más poderosas del liderazgo, porque cuando piensas con claridad, sientes con convicción, hablas con verdad y actúas con constancia, transmites algo que ninguna técnica puede reemplazar, que es la confianza real. Y la gente hoy no necesita más discursos perfectos. Necesita personas reales. Personas que no solo hablen de crecimiento, sino que lo encarnen. Personas que no lideren desde presión, sino desde la presencia. Así que la pregunta final no es ¿por qué mi negocio no crece? O ¿por qué no tengo más clientes? ¿Vale? La pregunta es, ¿mi negocio está reflejando la coherencia que sostengo? ¿O las contradicciones que todavía no he resuelto dentro de mí? Y esto es maravilloso, ¿eh? Y ahí os pongo a vosotras y a vosotros. Cómo mola, porque la abundancia que va a venir es la hostia, ¿eh? Y aquí solo va a haber dos opciones. Lo siento, escúchame, lo siento. Solo va a pasar dos cosas. O te mantienes o te vas. Con mucho amor, ¿eh? Gracias por el tiempo dedicado, por permitirme estar. O creces o desapareces. Me encanta. Y con amor, ¿eh? Que decir que no es por, Sergio. No, estoy entusiasmado, es que lo tengo claro, es que lo veo más claro que el agua. Porque todo lo que se comparte, es que eso nos da tanta claridad y tanta coherencia para vivir la vida. Nosotros personalmente ya hemos dado saltos, muchos saltos a nivel al vacío con el dinero, porque teníamos limitantes, aun ganando mucho dinero. Pero acordaos que el limitante lo pone tu mente, y una cosa es ganar dinero y una cosa es tener abundancia. Hay una diferencia grandísima. Hay gente que gana millones y no es abundante, ¿eh? Con que, de verdad, empecemos a hacer esas acciones que se mantengan durante el día, coherencia, 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 con lo que dices, con lo que haces, con lo que dices, con lo que haces. Yo, mira, Raquel Navarro, lo siento, te voy a hablar de ti, ¿vale? Si le veis a Raquel, tiene aquí un corte. Han operado de tiroides, le han quitado todos los tiroides. La semana pasada lo operaron. Ella estaba en las formaciones y además estuvo ayer, el viernes, en el evento.
Ni es mejor ni es peor. Es una mujer coherente. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Cuántas excusas nos ponemos? Que sí, que ahora podemos observar que tiene que ver con lo que uno piensa, que mejor dicho, lo que uno siente. Entonces lo piensa y actúa, pero dice otra cosa. Mira, yo el viernes y Alma estaba a mi lado y creo que nos pasó a las dos. Bueno, es que tengo que hablar un poco lento, ¿vale? Pero hubo un momento que Alfredo dijo que quien en la sala era supervisor desde abril ahora y luego hizo el comentario de quién es supervisor desde hace tiempo atrás. Y Alma y yo nos miramos y nos echamos a reír en el sentido de que las dos éramos conscientes y en ese momento éramos coherentes de que llevamos siendo supervisores desde hace la tira de tiempo, pero es verdad que yo no me lo tomé, como te has dicho tú, de lo de el reconoceros por los puntos de volumen, sino más bien lo tomé como algo que yo misma dije, tengo que tomar acción. O sea, no me sirve de nada el tomarlo, por ejemplo, como una puntallada ahí de que dices, ostras, que te sientes mal, ¿no? Porque en otro momento me hubiera sentado mal, porque hubiera sido de las que hubiera pensado, pues estoy ahí pues porque tengo que estar. Pero es verdad que yo con el tiempo sí que me doy cuenta de que soy más coherente con lo que hago. ¿Que me cuesta? Sí. Que hoy, por ejemplo, me he dado cuenta de que también soy muy incoherente, también. Pero es como, también creo que depende mucho de cómo te lo tomes. Claro, no tienes que Que es lo que castigarte. yo siempre digo, que desde que empecé contigo de oruga a mariposa, de hecho el otro día te lo dije, no es solo el cambio físico, sino yo lo que más noto desde que estoy aquí es mi cambio mental y emocional, el cómo gestiono las cosas, que ahora lo hago más desde el cariño, que soy consciente de cuando bajo la guardia a cuando a lo mejor estoy más, ¿sabes? Pero es verdad que hoy, por ejemplo, me he dado cuenta de que yo misma soy muy incoherente. O sea, y de hecho lo he puesto, he tenido la sensación de que yo misma me miento. Hombre, claro, no lo dudemos, así es. Sí. Bueno, gracias por compartir. Y bueno, lo que sentisteis, Alma y tú, es básicamente dices, ya, sé lo que me estás diciendo, pero tengo claro lo que va a pasar. Ni más ni menos. Porque esa es la diferencia del que se siente en un sitio y se siente culpable y se siente mal. Y después es el que está en ese sitio y dices, ya, tú di lo que te dé la gana. Yo tengo claro lo que va a pasar. Y sé que todas aquellas personas que os mantengáis en el contexto y pongáis acción, dentro de todos estos conocimientos que se están compartiendo, hay que ponerlo en práctica. Que decir, yo hago reels ahora, ¿vale? Y me he comprometido porque ya he visto, quiero compartir desde no soy el todo, pero sí desde lo que yo puedo ver, desde la paz, sin juzgar a nadie, y me siento muy cómodo. Pues lo comparto, desde la tranquilidad, sin esperar nada. ¿Sabéis qué pasa? Que no hay tantas visualizaciones, hay 100 y pico, y dice, bueno, pero 100 y pico que lo están viendo, pues genial. No Pero, hay apego a ningún resultado. pero porque queremos ser demasiado perfectos. Yo eso también me he dado cuenta. Que a veces dejas de hacer cosas porque que igual es el miedo, que también puede ser, ahora lo estoy pensando y es así. Porque tú ves a lo mejor el trabajo de otros compañeros y como te comparas es como que a veces dejas de hacer cosas porque dices, guau, como yo no llego a ese nivel, prefiero no hacerlo. Error. Al final cada uno somos de una manera. Yo siempre lo he dicho y eso me habéis oído muchas veces, sobre todo tú y la Moreno. Yo nunca voy a llegar al nivel de desprender el amor que desprende Yoli, pero porque Yoli es de una forma y yo soy de otra, Ni mejor ni peor. ni Que mejor ni tú... peor. Pero Ahora, también eso te digo hasta que una no eres cosa, consciente, tú lo ves como algo negativo hacia ti. está dentro de ti.
Quiero decir, el Sergio de ahora no es el Sergio de hace 10 años ni 20 años. De Entonces, hace 6, te lo dije el viernes. O sea, claro, entonces el Sergio que yo conocí hace 6 años no es el Sergio de ahora, para nada. La Moreno sigue siendo igual, pero tú no tienes nada que ver la con Moreno eso. también ha evolucionado, ahora habla más. Sí, pero como siempre la he visto que desprende tanto amor y que siempre es tan dulce, pues yo la sigo viendo exactamente igual, pero tú es un cambio, vamos, yo lo digo siempre, es un cambio brutal. Bueno, para que te hagas la idea, mucha gente cuando me llama ahora me dice, ¿pero estás ahí? Porque antes no escuchaba y ahora escucho y entonces la gente me dice, ¿estás ahí? Y claro, te estoy escuchando atentamente, pues yo te estoy escuchando. De la gente les extraña, para que veas que al final todos podemos evolucionar, está dentro de nosotros. No es que no esté, sino es cuestión de evolucionar. Todos podemos coger los talentos de cada persona que está en esta llamada, que ya sabéis que son las personalidades, etc. Pero lo que hay que tener claro es que el talento que tenemos, esa parte, esa herida que nos hizo, por ejemplo, yo tengo la sensibilidad, yo tengo esa sensibilidad por mi herida de estar observándolo todo, soy capaz de captar la energía muy rápido, a la hora de comunicar soy bueno, porque al final puedo saber qué decir, qué tocar, qué demás, y lo único que hay que es potenciarlo para ser un canal de comunicación, pero otros para ser buenas personas en relaciones públicas, otras para poder coger y dar un servicio increíble, otros para montar un ambiente extraordinario, otros para poder ser personas que organicen todo al milímetro para que fluya todo muchísimo mejor. Es decir, todas esas heridas que nos hacen perturbarnos son el talento mayor que tenemos. Entonces, lo primero que hay que hacer no es querer tener el talento del vecino de al lado, sino simplemente ese talento que tenemos, potenciarlo, y automáticamente todos los otros también se van a ir incorporando para que realmente aún tengamos más expansión y abundancia. ¿Querías decir algo, Moreno? Ah, venga, vale. Sí, precisamente con esto que decía Raquel de, ostras, Cherry, lo que decía Raquel, ¿no? De que yo nunca voy a ser como la Moreno de eso que desprende como es. Como bien dice Sergio, efectivamente todo se trabaja y al final todo se puede potenciar. Pero también es cierto que es otra cosa que he aprendido hoy, que también ha sido como caérseme la ficha, y es que, eh, así lo dice Javi, y es que tu mayor herida es tu mayor don. ¿Qué significa esto? Significa, en tu caso, por ejemplo, Raquel, ¿vale? Que tú eres una persona de servicio, de dar, eh, claro, si tú estás en la parte del ego, das desde la carencia, desde la necesidad de que el resto te den para que te amen, ¿vale? Vale, tú buscas el amor así. Pues si realmente tú pones esa herida al servicio, la conviertes en un don, ¿qué significa? Que en tu parte de luz, tú eres una persona que eres capaz de acompañar de una forma en la que la gente contigo se siente que tú estás aportándole un montón. Entonces, donde tu herida te puede llevar a esa parte de oscuridad, cuando la trabajas para que sea tu don, es lo que realmente tú vas a dar al mundo, es a lo que vienes realmente a aportar en el mundo. Tú Entonces, tienes, perdóname, tú tienes la capacidad de dar muchísimo más que otra persona. claro, Que, por correcto, ejemplo, yo, porque tú ya lo correcto, tienes como anclado dentro de ti, en esencia. eso es. Entonces, el resto, claro, el resto se trabaja también, pero tienes ese don. Y entonces ese don es el que tú tienes que potenciar y es el que tienes que realmente aportar al mundo. Y la Moreno en este caso es ser capaz de transmitir desde la paz, desde la presencia, lo que es la escucha empática con una persona, por eso les transmite paz. Entonces, ahí es donde entramos. Lo que su herida era callarse para no tener conflictos, le hizo incluso poderse comunicar de una forma desde el silencio, que es un don que tiene el 9, por ejemplo, pero que si no lo sabe, pues lo único que hace es el de su prisión. Pero cuando lo suelta
al mundo es abundancia. Y así cada uno de vuestros personajes. ¿Vale? Así Hay- que cada uno tenéis que entender cuál es vuestra herida mayor. Y esa herida mayor es vuestro mayor don. y ahora os puedo compartir todo lo que quiero que queráis a mi coach personal, el doc, y empezáis a hablar con él y os va a empezar a dar con la mano izquierda, con la mano derecha. Ayer bueno, voy a dejar esto porque, a ver, ya se terminó esto, voy a pararlo y ya el que quiera quedarse que se quede y el que no que se vaya a libre albedrío. A ver, vale, detener.